Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Y la pregunta del millón es, ¿cómo lo estamos cuidando? ¿Tenemos el corazón contento o hacemos para ello algo? O bueno, hoy vamos a hacer todo lo posible para cuidarnos desde dentro hacia afuera. Algo fundamental, hacer deporte, dieta mediterránea, la dieta berciana, que es la mejor, y un poquito de deporte. ¿Realmente estamos cumpliendo con eso o nos tenemos que poner las pilas? Hoy lo vamos a hacer de una forma muy divertida. Vamos a comentar también qué tipo de deportes podríamos practicar y como se acercan ya los deportes de nieve, tenemos una buenísima noticia. Leitariegos y San Isidro reabrirán prácticamente con total normalidad. Eso y mucho más aquí en 8 Magazine Bierzo. Por supuesto que tenemos preparada una entrevista con una berciana que se encuentra en Inglaterra, en Newcastle, y nos quiere contar cómo se están adaptando al Brexit y por qué están teniendo serios problemas de abastecimiento de gasoil. Hablaremos de esto y, aparte de comenzar con la primera entrevista de hoy, una entrevista que va dedicada a todos los jóvenes y a todos los adultos, ¿no?, para tener en cuenta esa campaña de sensibilización, vamos con las oportunidades de mañana. Pollo de corral, Corén, a 4,69 el kilo. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana pollo de corral, Corén kilo, 4,69 €. Sara López, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María, muy bien. Bienvenida, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Responsable del Plan Municipal sobre Drogas. Creo que es algo fundamental concienciar a una temprana edad. Parece curioso, ¿no?, como cada vez tenemos que concienciar un poquito antes. No sabemos por qué ni qué está pasando, Sí. pero es un dato a tener muy en cuenta. Sí, a ver, las edades de inicio en el consumo de drogas pues se están manteniendo en los últimos años, pero las drogas de inicio que llamamos el tabaco, el alcohol, rondan los 13, 14 años. Claro, es una edad media. Habrá chicos y chicas que empiezan más tarde a consumir, habrá quien no lo haga nunca, pero habrá que empezar más tarde, pero también habrá niños y niñas que empiezan a consumir o a probar esas drogas antes. Entonces, claro, cuando hablamos de prevención, estamos intentando prevenir, evitar que esas conductas se den. Entonces, cuanto antes se haga, pues claro, mucho mejor, claro. Por supuesto que sí, es necesario y sobre todo a una temprana edad. Esa labor de prevención es fundamental también que la tengan en cuenta los padres, pero también los centros educativos, ¿no? Claro. Habéis desarrollado un programa especial Sí. dedicado para jóvenes, adolescentes, y sí que nos gustaría que nos contarais cuáles son esas premisas tan importantes a tener en cuenta y en qué va a consistir este programa. Pues mira, estamos trabajando y llevando a cabo programas tanto con los padres también, porque es importante, en las escuelas de padres les ayudamos, les damos información acerca de las drogas de inicio, el alcohol, el tabaco, el cannabis. Que pensamos que, bueno, el tabaco, el alcohol, que no son drogas, pero en realidad... Claro, en realidad lo son, y es por ahí por donde hay que empezar la prevención. Y bueno, pero también trabajamos con ellos cómo poner normas y límites en casa, Claro. cómo tener una buena comunicación familiar, porque al final esos son factores que protegen de que en un futuro, en la adolescencia o en la juventud, haya un abuso de consumo de sustancias, ¿no? Eso por una parte con los padres, pero luego con los chicos y chicas, en los institutos estamos llevando a cabo unos talleres de reducción de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis. Estamos viendo que hay muchísimos accidentes de tráfico, no solo con coche. La gente piensa solo conducir y demás, sino moto, bicicletas también, incluso un peatón forma parte del tráfico. Y si tú vas intoxicado por la calle, has consumido drogas, alcohol, cannabis, no vas a ir en condiciones y puedes provocar un accidente o ser tú el que lo sufre, ¿no? Entonces es importante concienciar en ese sentido y es lo que estamos haciendo también en los centros escolares e institutos. Ahora me imagino vuelta a las aulas con total normalidad dentro de lo que cabe. Sí. En esta situación, ¿cómo estará organizado el programa? Pues mira, el año pasado tuvimos que impartir algunos de estos talleres de manera online y así lo hicimos. Lo vamos a mantener también este año, porque a lo mejor hay padres y madres que prefieren hacerlo de manera online porque es más fácil para ellos, para conciliar de manera más sencilla. Y bueno, los institutos en principio este año y los centros escolares ya están, bueno, con una normalidad, con todas las medidas, por supuesto, pero vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho ya, con todas las medidas, pero ya de manera presencial en los centros escolares. ¿Y cuál es la respuesta de los demás? Pues bueno, los jóvenes están encantados de que hagamos este tipo de talleres. Primero porque pierden clase, entonces ellos dicen, ah, estupendo, pero luego
Cuando ya están participando en el programa y demás, ves que bueno, la implicación es total y se sueltan bastante, porque yo al final soy una persona externa al centro, entonces como que si es un profesor, claro, les da un poco más igual la opinión que pueden tener si es un profesor o profesora. Claro, se cortan un poquito más, pero bueno, en ese sentido la respuesta siempre es muy buena y la verdad que yo estoy muy contenta con cómo está yendo tanto con los padres y las madres como también con el alumnado en general, o sea que muy contenta en ese sentido. O sea que es algo fundamental, claro, es que pensamos que realmente los chavales no responden, que les llega la información, pero poco a poco hace un calado progresivo, ¿no? Y eso es algo importantísimo. Claro, yo creo que el ir manteniendo los programas a lo largo del tiempo hacen que al final se vea un resultado. Si tú impartes una charla simplemente en un instituto, que de hecho ya no lo estamos haciendo porque eso hemos visto que no tiene sentido hacerlo, pues claro, es una charla sin más, Sí, que van... se quedan escuchando, se quedan hasta dormidos, ¿no? Claro, pero si ya es un programa en el que ellos es muy participativo, hay bueno, muchos intercambios de experiencias de ellos y entonces yo creo que es completamente distinto y en ese sentido está bien. Por ejemplo, ¿cuál sería la edad en la que más peligro oscilaría el hecho de ese primer contacto con las drogas para un adolescente? Mira, nosotros los profesionales que trabajamos en prevención siempre decimos que cuanto antes se empiece a consumir, el riesgo de que haya un abuso de cualquier sustancia o de varias sustancias es mayor. No es una causa-efecto. Tampoco porque un adolescente a lo mejor haga un consumo pruebe un cigarrillo, eso significa que ya vaya a consumir otras drogas, pero cuanto antes lo haga la probabilidad es mayor. Por tanto, el objetivo de todos estos talleres es conseguir que la edad de inicio sea lo más tardía posible, sí. Tenemos claro que no es lo mismo probar una sustancia con 13 años que con 18 o con 20. Ojalá nunca, claro, pero en caso de cuanto antes es peor, siempre. Entonces el objetivo es lo más tarde. Si a lo largo de estos últimos años comienzan antes a consumir o no, ¿hay alguna diferencia? No, las encuestas a nivel estatal sí. Lo que nos dicen es que las edades de inicio en estas drogas se están manteniendo en los últimos años, ¿no? Y es lo que te decía, 14 años, cannabis un poquito más tarde, sobre los 15, pero bueno, son esos consumos experimentales, no estamos hablando de un abuso ya, ni no, esos consumos experimentales se dan. La edad media de inicio están entre esos 14, 15, 13. Y para los padres, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros síntomas que detectan, por los cuales dicen mi hijo está fumando o mi hijo está probando el alcohol o otro tipo de sustancias, ¿no? Claro. Que también está ocurriendo. A ver, yo creo que además que los síntomas, María, en lo que más hago hincapié es que en casa tiene que haber unas normas y unos límites muy claros, a todos los niveles. Con el consumo, por supuesto, también, porque a lo mejor hay padres que son más permisivos con el tema del alcohol, porque al final en cualquier celebración, en un cumpleaños, en las Navidades, que están aquí ya muy cerca, el consumo de alcohol es como lo normal. Como que se ha normalizado. Claro. Y a lo mejor, pues por hacer la broma en una fiesta, pues bueno, hoy puedes tomarte una copa de champán, que no pasa nada, un crío de 13, 14 años, ¿no? Ese es el problema. O sea, no podemos normalizar esos consumos porque no es normal que un niño consuma ningún tipo de droga y por supuesto que el alcohol y el tabaco son drogas, entonces cuidado con eso. Parece que es que se ha normalizado tanto que ni siquiera los adultos consideran que el alcohol y el tabaco son drogas. Y quizá el tabaco, con el tema de la ley, que bueno, que se prohibió en el 2010 y demás, bueno, como que lo ven, pero el alcohol... muy y normalizado. Más, a ver, es verdad, oye, en esta zona pues también hay una cultura pues del vino y demás que está ahí y eso está muy bien, pero siempre decimos que las cosas hay que hacer de una manera responsable. Y a una edad determinada. Efectivamente, claro. Y un menor de edad no puede hacerlo de una manera responsable porque no puede consumir alcohol en este caso, ¿no? Entonces, bueno, sí que hacemos mucho hincapié en eso y yo creo que ahí es donde los padres deben ser rectos y muy no determinantes. Sí, efectivamente, sí. Claro. Eso es algo que sería
del día a día, el continuo, pues quizás no es ser pesados, ¿no? Pero hay unas normas, como bien has dicho, también pues hay una serie de premisas que si tú realmente sabes a qué te va a abocar una situación que si lo haces a lo largo del tiempo, al final te vas a hacer un consumidor habitual, ¿no? Porque hay jóvenes que dicen, sí, he consumido alcohol puntualmente o han probado un cigarrillo, etcétera, pero también tienen que ver, ¿no?, esos peligros a los que les conlleva y ese hábito, porque luego se crean hábitos y hábitos muy nocivos. Claro, es sobre todo eso, el objetivo de todos los programas estos son que ellos tengan una información real, porque estamos en un momento en el que hay toda la información del mundo en todas partes, pero no información real, o muchas veces tampoco saben gestionar esa información, y eso es un problema. Entonces lo que transmitimos es una información objetiva, una información real, y bueno, y que por supuesto sepan a medio y a largo plazo las consecuencias que eso puede tener para su salud, que son muy perjudiciales en muchos casos. Pues sí, desde luego que sí. Fijaros, hoy que estamos en el Día Mundial del Corazón, fumar, aparte de restarnos años de vida, también conlleva el someterse a tener riesgos cardiovasculares, que pensamos que somos jóvenes, que bueno, que algún día ya llegará ese día, pero es que el tiempo pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Con el tabaco es una cosa curiosa porque todos sabemos que es muy perjudicial, pero como esos síntomas son a largo plazo. Pues sobre todo a los jóvenes les cuesta mucho empatizar con eso, ¿no? Sí, bueno, claro, puede que desarrolle una enfermedad, pero a lo mejor con 50 años, claro, explícale eso a un chico de 14 o 15, es muy complicado. Es muy complicado. Y lo importante también es por qué los jóvenes comienzan a coquetear con el tabaco, con las drogas, con el alcohol. ¿Por qué? Porque parece que es como que se desinhiben, parece que se hacen más mayores, que es como síntoma de superioridad entre ellos para marcar roles. Sí. Y creo que todo eso es importantísimo desterrarlo, hay que cambiar totalmente el chip. Y a la larga pues son ellos los que salen perdiendo, pero de verdad. Efectivamente, y ese es el objetivo principal, porque es cierto que ellos consideran que eso, se hacen más mayores, ¿no? Que bueno, pues claro, para chulearse con sus amigos y amigas, pues se inician, y claro, muchas veces luego pues esa línea que separa un consumo experimental del abuso es muy fina, y claro, luego hay muchos problemas y muchas consecuencias. Muchas consecuencias. Que es que no es que seamos un rollo los mayores contando todo esto y que qué pesados y que lo mismo y qué tal, sino que realmente vais a experimentar en vuestras propias carnes lo que significa, ¿no?, ese consumo habitual y las consecuencias negativas que acarrean. Así que, Sara, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguiremos muy pendientes de ese programa, ese programa de sensibilización contra las drogas tan importante, y desde aquí, desde las casas, es fundamental, ¿no?, esa educación en casa y esa prevención. Sobre también. todo en casa. Muy claro bien. que sí. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros ya nos vamos a trasladar hasta otro punto importante del plató, donde ya me espera un invitado muy especial, porque precisamente los jóvenes también necesitan evadirse, hacer deporte, algo único que dentro de muy poquito vamos a poder hacer, esperamos que sí, cruzamos los dedos, porque nos podemos trasladar, ¿no?, hasta la estación de esquí de San Isidro. Hoy hablamos con Nicanor Sen, Diputación de León de Turismo. Muy buenas tardes, Nicanor, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes. Bueno, conexión perfecta por lo que estoy escuchando, no hay ningún problema. Y ojalá no lo tengamos tampoco con el tiempo, porque cada vez más jóvenes, más familias están deseando volver a esa estación para disfrutar de estos deportes de nieve. Parece que lo tenemos un poco lejos, pero como he dicho, el tiempo pasa volando. Sí, la verdad es que el tiempo pasa volando, efectivamente, y hace 4 días que estábamos finalizando el verano, ya hemos entrado en el otoño, y en breve ya tenemos que pensar que ya va a llegar la nieve y que, bueno, pues que ese tiempo va a facilitar el practicar uno de los deportes favoritos que tenemos, bueno, pues todos los ciudadanos de la provincia. Es verdad que hasta hace muy poco pensábamos que esta situación de pandemia podía condicionar
nuevamente la siguiente temporada, la temporada 21-22. Todo apunta a que los buenos resultados o las buenas estadísticas que en el momento se están produciendo en base a esta maldita pandemia, ¿no?, que todos queremos que pase cuanto antes. Al final yo creo que si todo va como va en estos momentos, yo creo que vamos a tener la primera temporada de esquí más parecida a esa época pre-COVID, ¿no?, que hemos tenido, gracias a Dios, durante muchísimos años, y todos con ganas de comenzar esta temporada, que aparezca la nieve, por supuesto, que es el elemento básico y principal para que esto se pueda producir, y bueno, que todas aquellas personas que quieran pues puedan acercarse a las estaciones de esquí públicas que gestiona la Diputación Provincial de León, y en este caso en especial a la preciosa estación de esquí Valle de la Ciana Leitariegos. Una maravilla, la verdad que sí. Nosotros tenemos que comentar, ¿no?, que se supone, si todo va bien, será el 27 de noviembre, ¿no? Bueno, realmente el calendario oficial a día de hoy todavía no se ha aprobado, pero sí, más bien manejamos esas fechas como en temporadas anteriores, y luego, pues dependiendo de cómo venga al final de temporada y cómo caiga la fecha correspondiente a la Semana Santa, pues en el mes de abril, en torno a la segunda, tercera semana del mes de abril, se dará por finalizada esta campaña. Pero en este caso todo depende de ese elemento básico que es la nieve. Es la nieve. El año pasado eran dos elementos, ¿no? Esta pandemia, que ojalá, por favor, que sigamos con esas medidas restrictivas para poder, en este caso, con esta campaña de nieve, poder disfrutarlas sin esas medidas que tuvisteis que tomar el año pasado, ¿no? Porque un aforo súper limitado y prácticamente era como un momento un poco desolador no ver tanta gente como estábamos acostumbrados, ¿no? Así que este año esperamos esos cambios. Sí, María, el año pasado pues fue un año que siempre perdurará en nuestra memoria, sí, a nivel de ciudadanos, por supuesto, y luego en el caso nuestro, pues con esa responsabilidad que tenemos de explotar una instalación tan difícil como es una estación de esquí. Hay que tener en cuenta que la estación de esquí Valle de la Ciana Leitariegos fue la primera estación que abrió en toda España, que no se nos olvide. Muy importante. Y el resto de estaciones, en este caso la estación invernal de San Isidro, fue prácticamente la última estación en cerrar. Entonces, en ese aspecto la Diputación hizo un esfuerzo inmenso, ¿no?, en beneficio principalmente de las zonas en las que se encuentran estas importantes infraestructuras turísticas y deportivas. Ahí tuvisteis la suerte de ser los primeros en poder disfrutar de la nieve. Y esperemos que este año, bueno, pues el tiempo nos permita iniciar una nueva temporada que todos ansiamos, que todos estamos deseando de llevarla a cabo, y luego en un año en el que todos deseamos que esta pandemia pase cuanto antes, y luego además en un año y en los próximos años, mejor dicho, muy importantes para esa zona en la cual se va a hacer una inversión completamente extraordinaria y única de renovación prácticamente integral de toda la estación de esquí Valle de la Ciana Leitariegos. ¿Y de cuánto estamos hablando de inversión, si hablamos de cifras aproximadamente? Estamos hablando de unas cifras de más de 8 millones de euros. Estamos hablando de un proyecto complejo, ¿no? Hay que tener en cuenta que este proyecto se inició ya hace varios años. Hace apenas unas semanas se ha publicado la Declaración de Impacto Ambiental, que es el documento base y principal necesario para continuar con la tramitación de esta renovación, de esta estación de esquí, y a partir de ahora, bueno, pues adaptar los proyectos que teníamos a esta declaración de impacto ambiental y cumplir, por lo tanto, con todos los parámetros medioambientales que nos establece la Administración autonómica, y a partir de ahí, en el momento que esos proyectos estén completamente adaptados a esta declaración de impacto ambiental, con esas medidas
que nos indican y que realmente no son medidas tampoco de gran importancia, me refiero, no son medidas que suponen un cambio importante o de entidad en los proyectos que estaban planteados por parte de esa Diputación, reflejo de la excelente labor que se ha llevado a cabo a la hora de plantear esta renovación de esta estación de esquí, pues a partir de ahí iniciaremos la finalización de estos pliegos y la licitación y el inicio de la licitación de la contratación de todas esas infraestructuras que van a suponer pues la mayor inversión que se ha realizado en esta estación de esquí desde su inauguración. Desde luego que sí, es un buen impulso para esa reactivación económica, ¿no?, de la zona. Es un impulso necesario. Hay que tener en cuenta que todas las infraestructuras, y en este caso una instalación de mucha dificultad a nivel de gestión, como es una estación de esquí, ubicada además en una zona montañosa, como es lógico, que además son instalaciones que sufren lo primero porque son instalaciones que se encuentran en el exterior, lo segundo porque son instalaciones que se encuentran en plena montaña, y lo tercero porque son desgastadas, ¿no?, permanentemente por la dura y adversa climatología, que es a su vez lo que favorece que allí haya una estación de esquí. Es una inversión importantísima y que se merece toda la provincia y toda la zona de la Ciana y, por supuesto, todo el Bierzo. Así es. Nicanor Sen, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Sé que muchísima gente estará muy atenta a esa reapertura porque todo el mundo desea volver a recuperar ese tiempo perdido del año pasado. Nicanor, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, María, y un gran abrazo a todos los televidentes de Ocho Bierzo. A vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto aquí en la Ocho Bierzo. Bueno, nosotros, ¿qué os parece si hacemos una pequeña pausa? Volvemos en menos de 5 minutos ya con la recta final del magazine. Hasta ahora. Seguimos las 5 menos 25 de la tarde, nosotros seguimos estableciendo conexión en directo, ahora en Newcastle. Tenemos una berciana que nos está esperando al otro lado de nuestra macro pantalla. Lisette Zagaceta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? Bueno, en este caso, una hora menos, en este caso no en Canarias, sino en Londres. Quien pudiera estar ahora por allí, ¿verdad?, para cambiar un poco de aires, pero, sin embargo, la situación no es tan positiva como pensábamos. Hacía unos meses parecía que estabais un poquito más holgados, hablando en términos de esta pandemia, cifras de contagios, pero ahora la situación se está agravando con el tema del gasoil, ¿no? Cuéntanos cómo desde el pasado sábado solamente podíais echar 30 libras por persona. Pues sí, la verdad es que se debe a la situación un poco a la combinación de la pandemia con el Brexit, la situación de los trabajadores, que no son buenas, desgraciadamente. Entonces, hemos sufrido como un parón en las gasolineras. Algunos servidores han cerrado porque tenían miedo a que no pudieran abastecerse y tomaron esa decisión, y otros servidores, como por ejemplo la que tenemos nosotros al lado de casa, pues nos encontramos con que a las 7 o las 8 de la mañana tenías que hacer una media hora ¿De cola? Sí, para poder ya no ir simplemente a la gasolinera, sino para cruzar rotondas, calles, porque el pánico, pues, bueno... está presente. Sí. O sea que hay pánico generalizado, ¿no? Y todo esto sí. No solamente es que la situación marcada por el COVID-19 haya agravado esto, ¿no?, sino que también estamos hablando del Brexit. Cada vez pues hay más descontento por parte de la población joven, por parte de la población adulta. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo habéis acogido? Bueno, la verdad es que ahora la situación con el tema del Brexit es un poco, bueno, queda en el aire, ¿no? Porque en este aspecto, por ejemplo, Boris Johnson está ofreciendo visas, miles de visas para poder
contratar a gente que tenga la capacidad para conducir los tanques de gasolina, por ejemplo. Tienen que ser cualificados, tienen que tener un carnet específico y claro, y muchos de ellos pues son extranjeros. Vienen de Polonia, vienen de España, vienen de Alemania, vienen de muchos países europeos. ¿Cómo te sientes tú como española ahora mismo viviendo en Inglaterra, ¿no? Porque decían que, bueno, en todas partes siempre hay problemas, pero es verdad que con el tema del Brexit se está tomando como a los extranjeros, se les está viendo desde otro punto de vista. Pues con un poco de miedo, la verdad. También yo que, por ejemplo, he accedido a la residencia en estos momentos provisionales porque tienes dos opciones. Puedes acceder a la residencia provisional si llevas menos de 5 años viviendo en Inglaterra, pero llevas más de 6 meses. O la residencia permanente si llevas más de 5 años. Las diferencias son un poco significativas también porque, por ejemplo, con la residencia permanente puedes salir de Reino Unido hasta un periodo de 2 años sin perder tu estatus. Yo hasta este momento solo tengo la provisional hasta que haga los 5 años en enero. Entonces solo puedo salir del Reino Unido durante un máximo de 6 meses. ¿Hace cuánto tiempo no vienes por aquí por el Bierzo, Lisette? Pues llevo 6 años. Fíjate, para conseguir, ¿verdad?, esa residencia. Sí, sí que tengo claro una cosa, que el día de mañana, cuando me den la permanencia permanente, no voy a renunciar a mi nacionalidad española, porque tengo la opción de poder acceder a la nacionalidad británica. Pero claro, ahora con todo este tema, los británicos tampoco lo tienen muy bien allí en España, tengo entendido. Desde luego. Está siendo duro, ¿verdad? Porque fíjate, casi 6 años sin estar aquí en el Bierzo, en España, en tu tierra. Yo sé que te emociona porque ya es demasiado y esta pandemia ha sido muy dura. La verdad es que el tema de la pandemia sí ha sido lo que más dolor ha provocado en esta situación. Pero bueno, yo creo que ya está ahí el fin. Vamos a ver qué pasa ahora con el tema de la tercera dosis que se está empezando a ofrecer aquí, de momento solo a trabajadores esenciales. Bueno, vamos a ver, yo creo que bueno, ya a partir de octubre parece ser que se va a quitar el semáforo. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a poder volver a viajar con un poco más de normalidad, y para aquellos que tenemos las 2 vacunas, la pauta completa, ya no vamos a tener que hacer PCR, que eso pues era algo que nos impedía a mucha gente porque no nos lo podíamos permitir. Claro, ¿cuánto cuesta una prueba PCR en Inglaterra? 180. 180, equiparado en euros, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya no solo es una PCR. Aquí para salir tenías que hacerte 2 PCRs, 24 y 72 horas antes, y luego lo que te exigieran en España. ¿Y qué me dices, por ejemplo, nosotros, españoles, bercianos, que decidimos viajar, en este caso a Londres o a Newcastle, a hacerte una visita? ¿Deberíamos hacer la misma operación? ¿Deberíamos estar también en esa cuarentena y con ese precio de esa PCR? Ahora, por lo que tengo entendido, todos aquellos que tengan un certificado o lo que es el pasaporte europeo COVID, sí, digital, que corrobore que estás con la pauta completa, no tienes que hacer PCRs. Que ya es un paso. Sí, es un gran paso. Sobre todo a nivel económico, claro, porque ese es el problema, no solo mío, sino de mucha gente.
y por supuesto os recomiendo que vengáis. Claro que sí, yo creo que ya la gente tiene ganas de moverse, de viajar, de vivir un poquito, ¿no?, con esa normalidad a la que estábamos acostumbrados. Lógicamente la vida ha cambiado, no va a volver a ser igual que antes, pero tenemos que sacar una buena lección de esto, ¿no? Al final, fíjate, tan lejos y tan cerca que te tengo, y eso también ha estrechado lazos entre amigos, familias, pero al mismo tiempo ya tenemos ganas de vernos, de abrazarnos. Y es el momento perfecto también para valorar lo que tenemos en casa, ¿no? Y también ver un poco pues, cómo están cambiando las cosas. Quizás ahora mismo esta situación que se ha visto agravada por el Brexit ha cambiado un poco también las formas de ver la vida, ¿no?, allí en Inglaterra. Sí, así es. Yo puedo hablar en mi caso, el tiempo pasar con la familia, con los amigos, el máximo que puedas, porque la vida cambia, te puede cambiar en un segundo y mira, el año pasado estábamos que, bueno, hace 2 años casi, Sí. estábamos que de salir todos los días con nuestros amigos a estar en casa encerrados, cuando pudimos recuperar un poco la movilidad, sí, podíamos reunirnos, pero quizás no con todas aquellas personas que queríamos, hasta el punto de no poder abrazarnos o darnos un beso. Entonces, yo lo que he aprendido en este año y pico es que la familia y los amigos es lo más importante. Claro que sí, que no hay distancias, ¿verdad?, cuando realmente uno quiere estar unido. Importante también pues seguir sensibilizando a la gente que, fíjate, si hablamos de casos COVID, prácticamente toda la población juvenil está ya vacunada, pero siguen existiendo casos. ¿Esto a qué se debe? ¿A otras cepas o que todavía existe ese pequeño porcentaje que no se ha vacunado? Yo creo que es una combinación de gente que no se ha vacunado y luego de nuevas cepas que están surgiendo. Las vacunas obviamente están funcionando, pero contra algunas cepas no funcionan al 100%. Hay gente que está vacunada con la pauta completa y se está contagiando, y hay gente que desgraciadamente ha fallecido estando vacunada con las dos. O sea que de momento tendréis que esperar un poquito para esa normalidad y para juntaros, ¿no? Ahora mismo el tema de las mascarillas, ¿cómo funciona? Porque dicen que nosotros en España, que todavía salimos a la calle con la mascarilla, aunque no es necesario, pero que en el resto de países de Europa, o los que formaban antes parte de Europa, ahora ya no utilizan esa mascarilla por la calle. Corrígeme si nos equivocamos. Pues la verdad es que no. Sigue habiendo un número de gente que sí se la sigue poniendo, yo soy una de ellas, pero tú ahora puedes entrar a un bar sin necesidad de ponerte la mascarilla, restaurantes, tiendas. Es más, el ocio nocturno, que lleva abierto desde agosto. Desde agosto, y sin mascarilla en el interior. Y sin mascarillas. Veo que tienes la cara de asustada porque todavía es verdad que parece un poco pronto, ¿no?, para estar sin mascarilla en los interiores. Y ahora que se acerca el mal tiempo, bueno, veremos cómo vamos a ir afrontándolo. Lisette. Aquí ya llego, desgraciadamente. Ya lo sé. Cuídate muchísimo, Lisette, estaremos atentos a esos próximos movimientos. Nos dejó bastante preocupada la situación por el tema del gasoil, de la gasolina, porque es algo que todo el mundo utiliza, sobre todo allí para trabajar, porque hay distancias muy grandes, ¿no? Y hay veces que con 30 libras no llenas el depósito. En ningún sitio. No. Así que... Pero bueno, la situación ya se está aclarando un poco, ya no ves tanta cola en las gasolineras, ves más afluencia. Antes sí que es cierto que, por ejemplo, los primeros días, pues los propios trabajadores de las gasolineras organizaban 2 grupos para aquellos coches que iban a surtirse de gasolina y otros que iban a surtirse de diésel. Entonces, bueno, así ha cambiado un poquito. Quizás se ha debido a estas visas que ha ofrecido el gobierno. Sí. No lo sé, pero bueno, ahí vamos.
Pues mucha suerte y buena semana, Lisette. Cuídate muchísimo. Gracias, igualmente. Besito. Un saludo. Chao. Nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto del plato, donde ya nos espera nuestra primera invitada, Carla Sariol, porque nosotros seguimos con la gasolina a tope, ya que es el Día Mundial del Corazón. Necesitamos seguir en movimiento porque una de las premisas fundamentales para tener el corazón contento es tenerlo activo, que no se nos olvide, una alimentación saludable y, por supuesto, ejercicio y ejercicio. Parece ser que el porcentaje de jóvenes que no hace deporte es bastante superior al de los últimos 10 años. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nos estamos convirtiendo en una sociedad tan sedentaria? Hoy se lo vamos a preguntar a Carla Sariol, que es docente y licenciada en Ciencias del Deporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, gracias por invitarme. Pues un placer, porque lo que necesitábamos es cambiar un poquito el chip y sobre todo hablar de esos riesgos cardiovasculares, ya que las enfermedades coronarias son las primeras causas de muerte mayor en el mundo. Así que vamos a intentar cambiar nuestro estilo de vida, porque al fin y al cabo es cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de organizarnos, y una de las premisas, como hemos dicho, es ejercicio y activación. Sí, efectivamente, es muy importante tomar conciencia de esto, y para una vez tomo conciencia, debo crear estos hábitos saludables para poder realmente crear este estilo de vida. Entonces, es cierto todo lo que estás diciendo, de precisamente que cada vez hay más gente más sedentaria, pues con esto evidentemente de la situación se ha agravado el quedarse en casa, el moverse menos, cada vez da más pereza. Entonces está generando como un bucle a la inversa, es decir, cuando deberíamos estar todos ya más conscientes de que hoy en día el ejercicio físico es de vital importancia, hacer deporte, hacer ejercicio, parece ser que bueno, pues nos quedamos en casa, encendemos más la tele, y hay dos cosas que son muy importantes a la hora de crear un estilo de vida y crear los hábitos saludables. Por una parte es la nutrición y por otra parte es el ejercicio físico. Entonces, ¿qué es más importante, hacer ejercicio o nutrición? Lo más importante primero es la nutrición. Pensar que es el 80% es la comida, es lo que comemos. O sea que somos lo que comemos, nunca mejor dicho. Exacto, y nosotros, y nuestro cuerpo, que ahora cada vez va tendiendo más a hacer el ejercicio físico, los educadores físicos también tienden a hacer una actividad física en los colegios más integral, es decir, que no solo es el cuerpo, es la mente y las emociones, que las emociones vienen a través de la mente. Entonces, todo este sistema de nuestro cuerpo tiene que mantenerse en un estilo saludable, que sea equilibrado. Entonces, todo parte pues desde nuestro cuerpo. Entonces, por un lado es lo que nosotros nutrimos, lo que acabas de decir muy bien, de lo que somos lo que comemos, pero después es el ejercicio físico, que eso ya sería pues el 20%. ¿Qué pasa? Que hoy en día, bueno, todos vamos estresados, pollos sin cabezas, caminando ahí sin parar, no hay tiempo, los niños pequeños pues con 1000 actividades extraescolares, pues los adultos con un nivel de estrés a otro nivel, a nivel de trabajo, no hay tiempo. Entonces, pero a ver, Carla, ¿y yo de dónde saco el tiempo para hacer deporte? Pues al final, ¿a qué cuando tu cuerpo ya peta, porque la gente está petando mentalmente, está petando físicamente? Bueno, ¿a qué si yo me voy al médico y me dice, mira, es que señor, usted tiene hipertensión, se tiene que tomar esta pastilla? Vale, lo voy a hacer. Pues ¿por qué no prevengo todo esto? Que eso es lo que también está luchando el colectivo de licenciados y graduados de actividad física al deporte, que desde los centros de salud, desde los médicos, prescriban cómo se prescribe un fármaco. Es decir, ¿a qué me tomaría una pastilla para el dolor de cabeza, para tal? Si todos sabemos que el deporte tiene ese beneficio y esa prevención, eso reduciría un coste, evidentemente, en todo el tema de salud, pues ¿por qué no se prescribe? Bueno, pues eso es lo que se va luchando. Pero ¿qué podemos hacer? Al final, a nivel práctico, decir, vale, nuestro cuerpo somos lo que comemos y está claro que tenemos que hacer actividad física. ¿Cómo lo puedo conseguir? Es decir, Carla, a mí me encantaría, ¿no? Me dices, ¿y yo de dónde saco? En mi día a día. ¿Dónde tenemos tiempo? Claro. ¿Dónde sacamos? Pues al final todo es organización, que por eso es tan importante que desde pequeños pues haya esos hábitos y se cree el que hagan deporte, de decir, pues me organizo el tiempo. Es cierto que mucha gente intenta más al mediodía o se recomienda como hacer deporte, hacer ejercicio físico, ir a correr o cualquier cosa al mediodía porque como que tienes como la frecuencia cardíaca más elevada.
pero al final con nuestros ritmos de trabajo, pues a la hora de comer, comes rápido. Estás comiendo mientras estás pensando, no estás comiendo y estás comiendo, que por eso nos está generando esta ansiedad, este estrés, esta depresión, porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos pensando entre el pasado y el futuro y bueno, con todo este COVID pues nos ha desestabilizado mucho más. Recomendación, pues crear tu hábito, de decir, ¿a qué me tomaría yo, como hemos dicho? Esa pastilla a primera hora de la porque tengo hipertensión, pues aparte de la pastilla, pues hay que hacer deporte. 10 minutos al día haciendo ejercicio físico. Hay dos tipos de ejercicios que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos hacerlo? Por un lado es el ejercicio que sería anaeróbico y aeróbico, es decir, un ejercicio con déficit de oxígeno, es decir, que me cuesta respirar o que estoy como manteniendo más la respiración, para que así todo el mundo lo pueda entender, y un ejercicio donde ya voy trabajando de manera continua con oxígeno, ¿vale? El primer ejemplo sería la fuerza, aquello cuando quiero empujar un mueble o incluso vamos a cosas mucho más prácticas, tengo que abrir un pote de conservas, que parece una tontería, pero cuando ya las personas empiezan a ser mayores, el simplemente hacer ese ejercicio en movimiento parece que sea un mundo, o subir una escalera, subir un peldaño, subir otro, he subido 5 escaleras y me falta, claro, si a mí me falta oxígeno, pues la cabeza como no tenga oxígeno no piensa, y si no tengo bien la cabeza, es un pez que se muerde la cola, es decir, por eso es tan importante. Exacto, vicioso, y todo se crea, pues esto, haciendo cada día el ejercicio. La fuerza, repito, para no despistarnos, pues son ejercicios de llevar peso, entonces son ejercicios que les falta el oxígeno, que sería un trabajo anaeróbico. Y son igual de importantes. Evidentemente, porque ahí donde trabajamos es el aspecto óseo, pero sobre todo el muscular. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestro cuerpo pues, está formado por una estructura anatómica, los huesos, para que todo el mundo lo entienda, y después los músculos, que es el ámbito, o sea, la estructura funcional, que es lo que hablamos. Pues yo tengo que coger, abrir, es que voy a cosas súper prácticas. Sí, subir escaleras o mover un mueble o no sé, llevar las bolsas de la compra, tan simple como esto. Pues esto es ejercicio de fuerza y esto lo necesita nuestro músculo. A medida que nos hacemos mayores se deteriora y es algo que tenemos que trabajar cada día. Después, para trabajar también nuestra capacidad pulmonar, ahí es donde tengo que hacer ejercicios, pues como desde caminar, correr, que el correr hay que vigilar con el tema de las rodillas, si no has corrido nunca, pues el caminar, pero que sea de una manera intensa. ¿Cómo puedo yo decir, oye, mira, a mí me parece muy bien lo que me dices, Carla, no tengo dinero para ir a un gimnasio, no sé cómo medir esta intensidad? Pues es tan fácil como cuando tú hablas, te falta oxígeno al hablar, podrías estar incluso cantando mientras corro. Si yo estoy cantando y estoy corriendo y puedo, hay que subir la intensidad. Tendría que estar hablando que me cuesta hablar. Así es como una manera que puedo conocer yo mi intensidad del ejercicio. Y entonces ahí es donde yo voy ganando esa capacidad. Es cierto que tendríamos que saber respirar, que también no nos que también se nos olvida, claro. Esto es muy importante, ¿no? Es cierto que dentro de en todos los colegios, los centros educativos, existe una asignatura llamada Educación Física, pero quizás tendríamos que incidir más en esos cambios de hábitos de vida saludable, no solamente en esa actividad, sino también en adherirla, ¿no? a nuestro estilo de vida. Sí, es que a mí me deja muy sorprendida, como estamos en el siglo XXI, donde pues, todo el mundo ya sabe que el deporte es importante y los padres, me gusta mucho la palabra conciencia, porque hoy en día parece que vayamos un poco dormidos todos, y es como pensar, la conciencia es decir, ¿qué estoy haciendo? Es decir, todos los padres, madres, hablamos de los niños, pero yo creo que esto es un ámbito de cualquier... Exacto, en cualquier edad, sí. Hay deporte para gente mayor, la gente adulta, los jóvenes y los niños, pero claro, los niños son el futuro de la sociedad y es muy importante enseñarles los hábitos. Los padres madres están súper conscientes de decir, no, mi hijo como extraescolar va a hacer deporte. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente el deporte solo tiene 2 horas a la semana de educación física y encima, y se llama educación física porque hace unos años, al menos yo cuando iba al colegio, ¿no? Era la gimnasia y bueno, era solo saltar al potro y poca cosita más. Sí. Y hoy en día es como, es que si suda el niño, pues como que después también parece como que hasta sea malo poder sudar porque no hay el momento para poderse cambiar, lo que implica la higiene, es que al final el deporte es lo que hemos
he estado viendo durante esta pandemia, que era súper importante el moverse, porque es que si no te mueres, te atrofias. Es como la planta que no riegas cada día, pues esto es tu templo, entonces lo tienes que cuidar. ¿Qué pasa? Al menos los padres, madres, toman conciencia de que como extraescolar, mi hijo, mi hija, como mínimo tiene que hacer deporte. Un deporte es obligatorio, hasta allí bien, pero claro, un día a la semana, digo, pero al menos que se vayan al parque, que muevan, que corran, porque es que vemos niños que están dormidos, vamos a utilizar esta palabra, con las pantallas, que corren un poco y se cansan. Entonces, como me he cansado, no corro. No, totalmente hay que agotarse. Claro. O sea, luego no duermen por la noche y no tienen sueño, ¿no? Y se atiborran azúcar, etcétera. Es que es toda la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, conciencia en este minuto que apenas tenemos es súper importante que, como hoy es el Día Mundial del Corazón, que le demos un poquito de vida, que lo cuidemos, ¿no? A nivel, como ha dicho Carla, emocional, a nivel físico y a nivel mental. Algo importantísimo. Saca la cuerda. He traído la goma y esto porque son cosas que son muy básicas, que las puedes encontrar en un supermercado, que son súper económicas y que simplemente hacer este ejercicio de fuerza, pues ya estás fortaleciendo pues, la grapa mismo, que es lo que habló, que parecen cosas del día a día. Mira, ¿ves? Todo esto importantísimo para fortalecer, ¿no? Para luego poder abrir, en este caso, botes de aceitunas. Sí, exacto. Bueno, pues nos vamos a trabajar con la fuerza y con la resistencia, es decir, con el correr, caminar, subir, bajar escaleras. Hay que subir la capacidad pulmonar, porque se ha detectado que una persona obesa, por mucho que esté obesa, si tiene una buena capacidad pulmonar, tendrá mucho menos riesgo de tener cualquier enfermedad cardiovascular, como puede ser un ataque al corazón, hipertensión, todo esto, que una persona que no se mueve. Entonces, no hay edad para hacer deporte y hay todo tipo de deporte para subir las pulsaciones, que es la que lleva el oxígeno a todo el cuerpo. Desde luego. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a vosotros, corazones, como suelen decir, el Día Mundial del Corazón, nos despedimos con una gran sonrisa, dándos las gracias y hay que hacer un poquito de deporte. Vamos a cuidarnos. Nos vemos mañana. Chao.